Ara vos deixo, encara que este bloc em tocava a mi, per raons òbvies, vaig deixar que siga Paco Álvarez, que és el que realment maneja això de l'economia molt millor que jo. Així és que, Paco, endavant. Recordar una ocasión en la que alguien me presentaba a mí y tuvo una frase muy curiosa que dijo que yo era un impresentable. Y claro, lo dijo en el buen sentido de la palabra por la cantidad de cosas que cada uno de nosotros tenemos, y en particular en este caso Juan Torres, ¿no? que es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, pero es mucho más que eso y seguramente muchos de vosotros pues quizá hayáis leído cosas que escribe regularmente o bien lo habéis visto en medios de comunicación, y yo creo que con esto pues será suficiente. Sí quiero añadir algo más, es que hay una frase de un sociólogo economista francés que se llama Serge Latouche, frase que copió de un economista inglés, que dice: el que crea que en un mundo finito el crecimiento económico puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Juan no forma parte de los economistas que defienden esto. Cuando se explica, y lo veréis ahora, lo hace con ejemplos concretos, de una forma extremadamente razonable y entendible, y no está loco. Así que muchas gracias, Juan, una vez más por estar con nosotros, y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, no se sabe bien a esta hora. Esto es típico convencionalismo, de estos que son muy estúpidos convencionalismos, ¿no? Eso de a las 12, antes o después. Bueno, buenos días o buenas tardes, según cómo tenga su biorritmo cada una o cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias a la organización por invitarme otra vez a estar aquí, a hacer lo único que yo puedo hacer, que es pensar en voz alta y decir algunas ideas. Yo ya no sé ni siquiera si soy o no economista, Paco, pero lo que sí sé es que si lo soy, tengo claro que el crecimiento, decía Roger Garaudy, es un Dios cruel, es un Dios en nuestras sociedades, pero es un Dios cruel porque exige sacrificios humanos, y creo que eso es efectivamente lo que nos mueve a reflexionar en estos temas, ¿no? Yo no voy a perder creo que ni medio minuto en hablar o en tratar de mostrar las cosas que van mal. Creo que lo que decía antes Andrés Perelló es bastante adecuado, ¿no? Ya sabemos lo que falla, ¿no? Entonces me interesa más pensar en voz alta sobre soluciones, sobre alternativas, sobre qué se puede hacer para las cosas, para tratar de enfrentarse a las cosas que van mal. Pero déjenme que antes de empezar les haga una confesión, porque cada vez que tengo que hablar de alternativas, de soluciones, de propuestas concretas, más o menos concretas, a las cuestiones que van mal, pues tengo una especie de doble sentimiento que me embarga y del cual reconozco que soy bastante incapaz de liberarme. Es como una especie de doble flecha que afortunadamente no me paraliza, pero que a veces ni tampoco me tortura, pero en fin me perturba, ¿no? Porque por una parte, de verdad que cuando tengo que hablar de qué se puede hacer, yo tengo la impresión, y la tengo en estos momentos, me he venido un poco antes y estaba repasando lo que iba a decir, y estaba pensando lo mismo de siempre. Digo, pero es que a estas personas que han venido aquí, que se han esforzado, están dedicando un tiempo importante de su vida, es que les voy a decir cosas que son elementales. Es que es como si yo viniera aquí a decirle que la M con la A es más. Y entonces tengo una especie de sentimiento de hacer como un poco el ridículo y que ustedes digan otra vez, está este hombre
otra vez diciendo cosas que son elementales, que ya se sabe, todo el mundo lo sabe. Pero, por otra parte, yo miro alrededor mío y no veo apenas esas cosas que son tan elementales y que todo el mundo lo sabe. Y entonces eso me hace pensar que a lo mejor es que hay que seguir insistiendo. Con esa doble sensación que yo no sé resolver, pues voy a pensar en voz alta, como les digo, ¿no? Voy a hablar básicamente de 5 cuestiones. He preparado aquí una presentación muy elemental, más que nada como para que sirva de memoria, ¿no? O que facilite recordar. Voy a hablar básicamente de 5 cosas. En primer lugar, voy a mencionar lo que yo creo que hoy están siendo las grandes fallas, las grandes rupturas, las grandes brechas que se están abriendo en la economía mundial, europea, española, y yo creo que también en la más cercana. Son brechas que precisamente porque son estructurales y porque se han convertido en rasgos estructurales, pues las tenemos presentes en sea cual sea la escala o la perspectiva desde la cual contemplemos la economía. No voy a incumplir mi palabra de no hablar de lo que está mal, porque creo que lo importante a la hora de contemplar o de tener presente estas fallas no es dedicarnos de nuevo a denunciar lo que está mal, sino encontrar en ellas las oportunidades o las palancas sobre las cuales hay que actuar. O sea, me interesa poner de relieve las fallas, los fallos, las rupturas, porque creo que son las vías de agua en las cuales hay que intervenir. En segundo lugar, voy a hablar muy rápidamente, o voy a reflexionar muy rápidamente de a dónde nos pueden llevar esas rupturas, esas fallas, siendo como es el sistema en el que se producen. En tercer lugar, voy a tratar de mostrarles, o voy a tratar de expresar que creo que hay soluciones para esas fallas, para esas rupturas, y voy a tratar de señalar cuáles son. En cuarto lugar, voy a dar mi opinión sobre quién creo yo que puede poner en marcha esas soluciones. Y por último, pues también voy a reflexionar sobre cómo creo yo que hay que hacer para poder dar respuesta a lo que está fallando. Entonces, muy rápidamente, en primer lugar, yo creo que hay 5 grandes fracturas en la economía de nuestro tiempo que son las grandes vías de agua y que ustedes las conocen perfectamente y por lo tanto yo simplemente me voy a limitar a mencionarlas y no voy, salvo quizá en 2 de ellas, no voy a hacer mayor mención, pero en 2 de ellas inmediatamente lo van a ver que me interesa por una razón. En primer lugar, el incumplimiento de las leyes naturales, es decir, estamos violentando las leyes naturales que gobiernan la vida en el planeta. Esa es la primera fractura. El sistema nuestro sistema económico se mueve por leyes físicas también y si se violentan, si no se respetan esas leyes físicas, nuestro sistema entra en proceso de degradación acelerada. En segundo lugar, lo que los economistas que siempre tenemos tenemos que usar un término un poco rarito, pues llamamos la financiarización. Esto es, o nos referimos a la conversión de las finanzas en el universo que envuelve, que impregna y que domina toda la vida económica. Normalmente los medios de pago, un medio, como su propio nombre indica, un medio para pagar, un medio para el intercambio, se habían utilizado justamente para eso, para llevar a cabo transacciones
En los últimos años, sin embargo, los medios de pago se han convertido en algo sorprendente, y es que los medios de pago se han convertido en un objeto mismo del intercambio, y entonces han generado unas finanzas hipertrofiadas, mucho más rentables, porque no hay que producir nada, no hay que distribuir nada, no hay que llevar 5 toneladas de un sitio a otro, no hay que contratar a nadie, o prácticamente a nadie. De hecho, la inmensa mayoría ya se hace con algoritmos, y no solo absorben recursos gigantescos que no van a la generación de riqueza productiva, sino que al mismo tiempo generan una lógica de uso de los recursos que impregna la vida económica prácticamente en su totalidad. O sea, el problema de la financiarización, de la hipertrofia de la finanza, no es que sean como una bomba que absorbe los recursos para la educación, para la sanidad, para las pensiones o para cualquier otra actividad productiva, no solo pública, sino también privada, sino que se maneja allí tanto dinero que se pueden comprar, se pueden dominar las actividades productivas y se las somete a la lógica de lo financiero. Se compra el comedor de una escuela o una residencia de ancianos o una empresa del textil, pero no se compra para que el servicio de comedor o para el cuidado de los ancianos o para que la producción del textil sea más exitosa, más eficiente, más benéfica, sino para obtener más rendimiento, a costa de lo que sea, más rendimiento financiero. Entonces, por eso digo que no solo absorbe recursos, sino que impregna el uso de los recursos con una lógica que es ajena a la lógica natural, podríamos decir, de la vida económica. En tercer lugar, hay otra brecha, que es la brecha de la globalización, que ustedes conocen, el proceso que se ha generado en los últimos años, pero que, como muchos economistas habíamos venido diciendo, se ha terminado manifestando como lo que es, una globalización sin resiliencia, es decir, sin capacidad de hacer frente a lo inesperado, al riesgo, al shock, al shock extraordinario, cosas que al fin y al cabo son parte de la vida. Cualquiera de ustedes y una empresa y la vida económica en general está sometida o está sometido permanentemente a momentos inesperados, a circunstancias no previstas, a hechos extraordinarios, y su capacidad de intervenir con mínimo éxito en la vida y de sobrevivir a las circunstancias conlleva la obligación de aprender a hacer frente a esos hechos. La globalización se ha mostrado como una mecánica extraordinariamente capaz de generar beneficios, de ahorrar costes, de obtener ganancias multiplicadas, pero torpe como ella sola cuando aparece algo que no estaba contemplado. Y eso al final termina convirtiéndose en un elemento de riesgo para el propio sistema. En cuarto lugar, hay otra falla que es consecuencia de la anterior, pero que me gusta señalar separadamente, que es la deuda creciente, ingente, que constituye una esclavitud. La mayor esclavitud de los seres humanos es la deuda, si es que cabe hablar de más o menos grande esclavitud, pero la esclavitud es una deuda, paraliza y obliga a no disponer de recursos, no poder disponer de recursos para crear riqueza. Y por último, es una fractura que se convierte también en riesgosa para el propio sistema, lógicamente, porque es imposible mantenerla aceleradamente, porque nada puede crecer aceleradamente, es material físicamente imposible. Y por último, otra brecha, otra fractura es la desigualdad, que desde el punto de vista económico es una rémora
fatal, me atrevería a decir letal para las propias economías, porque la concentración cada vez más grande de riqueza en sectores muy reducidos de la población hace que cada vez vaya más dinero al ahorro, a la ganancia financiera, y haya menos posibilidad, no ya de satisfacer las necesidades por parte de los que menos tienen, sino incluso de obtener beneficios por las empresas que viven de vender bienes y servicios a la gente corriente. Y que además es un peligro, pero eso, si acaso lo tocamos un poquito al final, para el propio sistema, porque esa desigualdad ha ido de la mano de una concentración del poder creciente que ha hecho o ha permitido que se desarrolle sin apenas contrapesos. Hoy día es tan desigual el balance en nuestras sociedades que se puede hacer cualquier cosa. Bueno, esto son fracturas, son fallos que afectan al funcionamiento de un sistema, del sistema en el que vivimos, y nos llevan a una situación que en 2 palabras o en 3 palabras exactamente podríamos resumir como riesgo de colapso. Y si quieren usar en lugar de 3, 4, pues pueden decir riesgo real de colapso. Porque los sistemas como el de las economías o incluso el de nuestra sociedad, como el de la vida, son sistemas complejos en donde la existencia de una falla, de un impacto, de un problema, por decirlo coloquialmente, de una pedrada, por muy fuerte que sea, muy rara vez pueden hacer que colapse el sistema. Pero la coincidencia de diversos factores de riesgo, de diversas fracturas, de diferentes quiebras o fallas como las que he mencionado, pueden producir una situación de degeneración acelerada que genere el colapso del sistema. Por eso me interesa señalarlas, porque estas fracturas no conforman realmente o tan solo, digámoslo así, la crítica de la economía existente o del capitalismo degenerado, no. Me interesa contemplarlas como los elementos sobre los que hay que actuar para poder generar en este sistema complejo que digo que es la economía de nuestro tiempo, momentos de tensión, momentos de entropía tan potente que facilitan el cambio. Porque los sistemas, yo siempre digo que el formar parte de un sistema complejo, como es, insisto, el de la economía, pero también nuestro cuerpo, incluso la vida que tenemos a nuestro alrededor, el planeta, tiene una buena noticia y tiene otra mala. Tiene la mala noticia de que es obligado vivir, por el hecho de la complejidad, en una situación de permanente inquietud, de permanente inestabilidad, de permanente tendencia a la degeneración, a la perturbación, pero al mismo tiempo los sistemas complejos generan elementos de defensa de esa inestabilidad que permiten que se pueda recobrar el orden en un estadio superior o en un estadio, por decirlo en palabras sencillas, mejorado respecto al anterior. Es decir, los vectores de destrucción de un sistema complejo, curiosamente, son los que generan contratendencias que pueden convertirse en mecanismos de regeneración del sistema. Por eso creo que hay que actuar en esa medida, ¿no? ¿Y cómo actuar? ¿Cómo actuar? He mencionado aquí las grandes fallas, ¿no? ¿Cómo actuar en un sistema complejo que, como ven ahí y como acabo de decir, nos está moviendo permanentemente al borde del abismo? Pues yo creo que la única manera es contemplar la realidad tal cual es decir, compleja, pensar que las formas de intervenir en la realidad compleja y de entender la realidad compleja tienen que ser
formas de pensar y formas de intervenir desde la complejidad, es decir, no de la fragmentación, de la segmentación, no creando cajones estancos y, por supuesto, creando momentos de tensión, creando momentos que permitan la generación de fuerzas que impulsen esa contratendencia que les señalaba. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo importante es saber que frente a estas grandes 5 fallas, que a su vez tienen derivadas y que, por supuesto, creo que es fácil que ustedes perciban que están todas ellas relacionadas, ¿no? Es decir, la financiarización está vinculada a la globalización genera, y la financiarización genera deuda, la deuda, desigualdad, etcétera. Pues creo que hay maneras de actuar y creo, además, que son formas que las tenemos perfectamente, incluso diría yo que diseñadas, ¿no? Cuando hablamos de combatir el cambio climático, cuando hablamos de congraciarnos con las leyes de la naturaleza, no estamos haciendo poesía, sino estamos sencillamente reconociendo que la vida tiene unas leyes que hay que respetar. Es decir, es que no podemos funcionar de otra manera sin destruir las bases de la vida en nuestro planeta. Parece que es una frase grandilocuente, parece que es una especie de retórica, pero lo estamos viendo, creo yo, cada día de una manera más palpable. Cuando estamos hablando de la financiarización, estamos obligados a darnos cuenta de que es imposible poner en marcha cualquier otro tipo de actividad productiva del tipo que sea, de las que estamos hablando cotidianamente, para poder reactivar o reanimar o regenerar o reformular el mundo de lo rural, la vida urbana también, sin disponer de recursos financieros o de instituciones especializadas para que quien emprende nuevo tipo de actividades pueda disponer de finanzas. ¿Cómo se va a recuperar el tejido productivo, diría yo, hasta que incluso la vida cotidiana en los pueblos en trance de abandono, si no hay ni un cajero o no hay ni una oficina, no hay, si alguien quiere poner una mujer quiere poner una peluquería? Hice, hago un paréntesis, hace unos años un trabajo sobre exclusión financiera en una comarca de Málaga muy empobrecida y veíamos que a veces la diferencia entre la exclusión definitiva o el salir adelante para muchas mujeres era el disponer de 400 o 500 euros para dar la fianza en el alquiler y para poner una peluquería, una pequeña droguería, un pequeño comercio. 400 o 500 euros, es decir, eran cantidades que cuando íbamos y nos contaba la gente lo que necesitaba, decía, si es que estamos hablando de nada, pero claro, para 300, 400 euros para dar ese crédito, el Banco de Santander, la gran multinacional, no va a poner una sucursal en ese pueblo. No es que no la vaya a poner, es que las están quitando con razón, con su razón de lógica financiera de la globalización en la que estamos, pero necesitamos generar esa otra lógica que sea la que proporcione eso. Es decir, sin recursos financieros, sin otro tipo de intermediarios financieros, sin, como acabo de decir, cualquiera que sea el tipo de actividad que no respete las leyes de la vida física, de la vida natural en el planeta, no se puede poner en marcha ningún tipo de actividad. Igual ocurre con lo que he mencionado de la globalización. Lo que ha dicho Andrés Perelló es muy importante y muy real. Hay miles, hoy día hay miles de empresas, literalmente hablando, que están pensando relocalizarse, porque han sido ellas las primeras que están sufriendo, bueno, no las primeras ni las que más gravemente, pero son ellas mismas las que están sufriendo
el haber instaurado o el haberse acomodado en un régimen de globalización que tan solo piensa o que tan solo resuelve la ecuación de costes. Porque cuando ha habido un shock, cuando ha habido un problema de ajuste de oferta y demanda, cuando ha habido un bloqueo productivo, cuando hay un barco que se encalla en el canal de Suez, pues resulta que sus cuentas se le van al garete. Y están pensando que a lo mejor les compensa más la seguridad, les compensa más la cercanía, les compensa más tener menos costes en otras dimensiones de su actividad y, por lo tanto, renunciar a un tipo de régimen que en esas condiciones le puede suponer gran facilidad para obtener más beneficios o beneficios extraordinarios, pero que igual compensa un estadio un poquito más bajo, pero más seguro, más resiliente, ¿no? Entonces, esa es la otra dimensión de la forma de producir que tenemos que aprender. Es decir, tenemos que poner en pie actividades productivas que sean capaces de hacer frente a estas otras. Y tenemos que aprovechar esa tendencia que se está produciendo y estar, ojo a visor, pensar también a lo grande, como diré ahora inmediatamente. Sobre la deuda ya lo he dicho, es algo vinculado a lo anterior y es igual, es también algo que tiene que ver con la cuestión financiera y la cuestión y el modo de producir. Y por último, tenemos que ser también conscientes en relación con la desigualdad que la clave no puede ser simplemente que haya mecanismos que arreglen lo estropeado, es decir, mecanismos de redistribución que permitan más o menos paliar el problema que crea una determinada manera de producir y de reproducir, sino que tenemos que modificar la lógica del reparto allí, en el momento en el que se produce. ¿Cómo es, qué tipo de respuestas y qué solución pueden tener estos? Lo que yo les decía era que hay soluciones, es decir, hay instituciones, organizaciones, gobiernos que llevan años tratando de poner en marcha proyectos que contemplen la vida económica de otra manera y que proporcionen soluciones de otro tipo. Hay un informe muy interesante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo basado o desarrollaba la idea de que el desarrollo funciona. Es decir, venía a decir en el 25 aniversario de su creación, decía el PNUD, el desarrollo funciona. Es decir, cuando se ponen en marcha políticas adecuadas en países, en regiones, en comarcas, incluso en localidades, bajo una determinada lógica, con unos determinados principios, se puede conseguir que las cosas sean de otra manera. Podemos conseguir que la economía funcione de una forma mucho más satisfactoria y que creen riqueza, que se distribuya mejor. Y el PNUD lo señalaba en su estudio. Lo resumo rápidamente, lo tienen ahí. Esta es la M con la A, ¿no? O sea, lo que le decía al principio, venir aquí a hacer un viaje para decirles esto, a veces pienso que estoy haciendo un poco el bobo, porque son cosas elementales, ¿no? Dice el PNUD, la condición de los seres humanos mejora cuando los beneficios están ampliamente repartidos, cuando hay inclusión, cuando la ciudadanía participa plenamente en la gobernabilidad democrática, cuando se mejoran los servicios públicos con leyes progresistas y elecciones pacíficas, cuando hay oportunidades efectivas para las mujeres, los pobres, las personas con discapacidades y grupos marginados, cuando se apoyan las fuentes locales de producción y consumo y cómo se cuida que éstas se relacionen adecuadamente con las redes globales, cuando hay un Estado dinámico y democratizado, con rendición de cuentas, plena transparencia, que lidere y promueva actividad con protagonismo y estrategias inclusivas, y cuando se conservan los ecosistemas y los recursos naturales. Es la M con la A, pero es que lo dice las Naciones Unidas. Cuando hemos hecho esto, hemos logrado que las economías vayan mejor,
que haya actividad económica, que se generen ingresos, que se repartan bien, que los pueblos progresen, que haya más educación. O sea, es que tampoco es tan difícil, no estamos hablando de una cosa, ¿no?, que se materialice. No, las Naciones Unidas no nos están diciendo que ha funcionado sus programas, sus proyectos de desarrollo y que ha conseguido disminuir la mortalidad, aumentar la educación, mejorar las condiciones de vida, hacer que los pueblos sean más ricos en el sentido pleno del término, que no se destruya el medio ambiente cuando se hace eso. Es que se sabe. Esto me atrevería a decir que tal como lo plantea, léanse el informe de las Naciones Unidas, es un hecho. Claro, también es verdad que Chomsky dice que vivimos en un momento social en el que ya la gente no cree en los hechos. Pero esto es un hecho. O sea, haciendo eso, las economías funcionan de otra manera. Yo he tratado de desarrollar un poco estas ideas o estos principios de las Naciones, modestamente, de las Naciones Unidas, y yo planteo aquí una serie de ideas que me parece que son las que podrían ir un poquito más allá, no mejor ni peor, sino entrar en las tripas, si me permiten la expresión, de las experiencias reales que llevan a cabo las Naciones Unidas, que por otra parte no es que sean solo de las Naciones Unidas, sino que docenas de organizaciones, de organismos, incluso de gobiernos, como he dicho antes, pues pueden refrendar, y que yo creo que constituirían la manera de entender de otra manera, la posibilidad de actuar de otra manera sobre la economía. En primer lugar, como he dicho antes, pensar y actuar desde la complejidad. Por muy concreta que sea la experiencia concreta sobre la cual queremos intervenir, por muy pequeño que sea el espacio en el cual tenemos que actuar, tenemos que pensar desde lo complejo. Es decir, que estamos actuando sobre un sistema y que el sistema está actuando sobre nosotros. Como decía Edgar Morin, si no somos capaces de pensar la complejidad desde el pensamiento de la complejo, no vamos a entender la realidad, que es compleja. Eso es la primera cuestión. Después necesitamos otro concepto del ser humano. Yo sé que esto también, como lo de antes, es filosofía, pero o puede entenderse casi, ni siquiera filosofía. A mí me dicen algunos, bueno, es que tú haces poesía en lugar de hablar de economía. Vale, pues yo, en lugar de pensar que el ser humano que dicen los libros de economía es el homo economicus, homo, tenía que ser homo también, homo de macho, ¿no? No es un homo economicus. Los seres humanos somos eso, somos seres humanos, somos seres de afectos, seres de necesidades, seres que necesitamos a los demás y que no solamente nos movemos por la búsqueda del máximo beneficio. Tenemos que ir más allá de lo monetario, pues es que eso es también una evidencia. O sea, es que cuando mis colegas les explican la economía a sus alumnos, pues le hablan de la economía, pasa así desde prácticamente el siglo XV o XVI, como la economía de lo que tiene expresión monetaria. Y no, tenemos que salir de ahí. O sea, la economía es todo lo que tiene que ver con el sustento de la vida económica. Entonces, cuando hacemos proyectos, cuando hacemos estrategias, cuando hacemos intervenciones, tenemos que ir más allá de lo que tiene que ver con el dinero, porque si solamente con lo monetario, si solamente contemplamos lo económico como lo monetario, estamos dejando una parte. O sea, es como si queremos poner en marcha un caballo y solamente lo ponemos en marcha con 2 patas. Es que no va, el caballo, el pobrecillo, no va a andar. Claro, eso lleva a una siguiente cuestión que es muy importante y que yo creo que se mueve, pero se mueve escasamente, porque desde los años 50, ¿no, Paco?, que empezaron a hablarse de nuevos indicadores, del bienestar económico neto, etcétera, han pasado ya tiempo, o sea que, y no logramos, ¿sí? Se hacen estudios, se hacen propuestas que yo creo que están ya incluso operativamente que se podrían llevar a cabo, pero no podemos actuar correctamente sobre una realidad desde otro punto de vista y con otros objetivos si los indicadores que utilizamos son solo indicadores que tienen que ver con lo monetario. O sea, es como si va uno en un coche. Si solamente tenemos el indicador de velocidad,
pues entonces no podemos estar pendientes si tiene aceite, si no tiene, si va bien, en fin, yo es que soy un conductor un poco torpe, pero creo que me explico, ¿no? Es decir, hacen falta indicadores y hay que reclamar, no solo a las Naciones Unidas, sino de ahí para abajo a nuestro gobierno central, autonómico, a nuestra diputación, a nuestro ayuntamiento, a nuestro entorno más cercano, que pongamos en marcha y tenemos que poner en valor, como dicen ahora los pijos de la economía, tenemos que poner en valor, tenemos que darle valor a los indicadores que sean capaces de mostrar que se avanza o que se va atrás en aspectos que no sean solo la cuestión monetaria. Tenemos que crear nuevos tipos de propiedad, nuevas formas de empresa. No podemos gobernar, no podemos crear una actividad económica distinta, como se puede decir, como se decía, no hay vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Creo que era así, pero tampoco soy yo un gran experto en cuestiones, vamos, me gusta tomarlo, pero no sé cómo. Entonces, bueno, pues es que tenemos que crear nuevas maneras de organizar la actividad productiva, el sistema empresarial, ¿no? Tenemos que desmercantilizar el trabajo. También me puede decir otra poesía. Bueno, la Declaración de Filadelfia, que firmaron 100 y pico de países, no Estados Unidos, por cierto, por lo menos tuvo la coherencia, ¿no? Dijo, yo esto no lo firmo, me quito el sombrero, porque otros países, cientos de países lo han firmado y no. Pero en la Declaración de Filadelfia, constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo, decía: el trabajo humano no es una mercancía, punto. Es que es una obviedad, es eso. Entonces hay que reclamar, tenemos que contemplar el trabajo como algo que no es una mercancía. Es verdad que no es de un día para otro, pero hay que ir a desmercantilizar el trabajo. Como he dicho antes, tenemos que generar nuevas finanzas, que no es tan difícil. Muchas veces me preguntan al terminar, a lo mejor ahora me pasa, ya me adelanto, me hubiera quedado mejor si lo preguntan, pero bueno, ¿yo qué podría hacer? Porque tal, y yo le digo, ¿usted en qué trabaja? ¿Dónde vive? Pues vivo en un barrio, en una urbanización, trabajo en un colegio, trabajo en un hospital. ¿Usted no ha pensado que podrían hacer una cooperativa financiera y que con el dinero que más o menos manejan a lo largo del mes podrían resolver un montonazo de problemas? O sea, hay que ir a generar nuevas formas de finanza. Es verdad que una finanza descentralizada de pequeña dimensión, pues igual no puede financiar, yo qué sé, crear una red de colegios, pero sí puede generar nuevas formas de vida que van creando el mundo nuevo. He dicho antes nuevas formas de empresas, nuevos instrumentos de estabilidad monetaria. Esto me llevaría un poco una discusión un poco más amplia, pero claro, si solo nos miramos en el déficit, en el equilibrio, en la estabilidad, pues no vamos a adelantar mucho. Hay que incorporar el poder al análisis que hagamos, no solo del que viene de fuera, sino el que tenemos nosotros dentro. ¿Cuántas cooperativas han fracasado porque los cooperativistas no han sido capaces de constituir esa cooperativa al mismo tiempo que reflexionaban y resolvían el problema del poder, el problema de las jerarquías, el problema de las relaciones personales que se generan a la hora de poner en marcha actividad económica? Y es necesario hacer que la economía sea, pues eso, lo que dice su propia palabra, oikos nemos, la administración de lo doméstico, el oikos, que es lo cercano. La economía no es lo monetario, no es lo ajeno. La economía es todo aquello que sirve para garantizar nuestro sustento. Y eso es lo que más cerca de nosotros tenemos el ser humano. Y por último, pues hay que feminizar la economía, no en el sentido de hacerla todavía más polémica, que es como últimamente, desgraciadamente, estamos sufriendo, sino en el sentido de hacer que esté gobernada por esos valores que han estado siempre en ese espacio en el que las mujeres han estado lamentablemente confinadas, pero en donde han sido capaces de desarrollar valores de solidaridad, de paz, de abrazo, de amor y de entendimiento y de negociación en lugar del espacio masculinizado del poder y de la competencia. ¿Y quién puede hacer esto? Pues yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión, porque creo que tenemos que hacer algo que tenemos sobre todo que pensar, como he dicho antes, a lo grande y pensar también en nuevos sujetos. No podemos no podemos reproducir a otra escala el individualismo que ha sembrado
el neoliberalismo en los últimos años, hay que crear redes, hay que generar transversalidad. He puesto aquí, lo ven, republicanismo en el sentido de que tenemos que generar experiencias de vida económica que no sean experiencias de tribus, que no sean experiencias de grupos, que no sean experiencias, por supuesto, ideológicas, en el sentido, digamos, peor del término, ¿no? O en el sentido sectario del término, sino que tienen que ser experiencias que sean capaces de involucrar, de atraer y de conseguir la complicidad de cualquier persona. Es decir, tienen que ser experiencias ciudadanas, insisto, no de grupo, no de individualidad. Y como quiero terminar, inmediatamente, porque así podrá haber algo de diálogo y a la una terminamos, ¿cómo hacer esto? La verdad es que podía haberme callado todo lo anterior y haber pensado en esta última parte, sobre todo. Me lavo un poco las manos en el sentido de que espero que en noviembre esté en la calle un libro justamente sobre esta última parte, ¿no? Pero solo unas cuantas, un par de ideas, ¿no? Primero, tenemos que aprender, si queremos transformar la sociedad, tenemos que saber cómo se transforma la sociedad. Y yo creo que, sobre todo, esto es algo a lo que si hay que hacer responsable a alguien, yo creo que es principalmente, a lo mejor les extraña que se lo diga, pero lo tengo que decir porque así lo pienso, a los movimientos progresistas, que desde el siglo XIX, sobre todo los movimientos progresistas, han estado asentados, yo diría que cementados en la linealidad y en el adanismo, pensando que las sociedades se transforman, pues eso, a golpe de cambio del día a la noche. Por eso digo de adanismo, ¿no? De creacionismo. Ahora creamos una nueva realidad. Y las cosas de la vida social, los sistemas complejos, la economía, no cambia así. Del feudalismo al capitalismo se tardaron en algunos lugares del mundo más de 500 años en pasar. Y de hecho todavía tenemos rescoldos del feudalismo en la vida capitalista, lo mismo que tenemos ya elementos de socialismo en el capitalismo en nuestros días. De socialismo, llámenlo ustedes como quieran. Cuando dicen el socialismo es una utopía, el comunismo es una utopía, es decir, más allá del capitalismo es una utopía. Pero bueno, ¿cómo definió? Disculpen ustedes que tenga mal gusto de citar a Marx. Ustedes me perdonan, pero ¿qué dijo Marx que era el comunismo? A cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. Eso es lo que dijo Marx que era el comunismo. ¿Qué es la sanidad pública? ¿Qué es la educación pública? ¿Qué son las pensiones públicas? Es eso. Cuando alguien va a la salud, al sistema sanitario público, a que le traten de un infarto, de lo que sea, toco madera, no le preguntan en un sistema público. En un sistema privado lo primero que le hacen es pedir la tarjeta de crédito en la boca. A los hospitales privados ya ahora están en tránsito y están disimulando. Cuando consigan lo que se proponen, como aquí habrá muchas personas que han estado en países con sanidad privada, pueden corroborar si lo que yo les digo es verdad o mentira. Pero les pedirán la tarjeta de crédito en la boca al entrar al hospital. La sanidad pública es eso. Es decir, también en la economía capitalista tenemos ya elementos que son de un sistema, llamémosle como sea, que es postcapitalista, que es de otra naturaleza. Por eso chirría tanto. Es como una china en el zapato del capitalismo que constantemente se quieren quitar de medio, con toda la razón. No, les molesta. Es algo que es contrario, ¿no? Entonces, primero hay que saber cómo funcionan los sistemas complejos. Y no es una cuestión, como siempre se ha dicho, de reformismo, no reformismo. Es que las transformaciones de los sistemas complejos se hacen gradualmente, germinando vectores de fuerza transformadora, si bien es cierto que puedan tener momentos de mayor o menor aceleración.
Y luego, sobre todo, a mí me parece que hay algo que es fundamental. Es lo que yo llamo adelantar el futuro. O sea, si quien esté empeñada en transformar la realidad en la que se mueve y necesite la colaboración, como es obvio que necesita, de la ciudadanía, de la gente, de las personas que tenga a su alrededor, no puede pedirle actos de fe. Bueno, eso en las religiones funciona, pero no en la transformación social. La gente se compromete con un proyecto de cambio social cuando ve que ese proyecto lo toca, lo visualiza y le conviene y le interesa. Por lo tanto, no hay otra opción, nos guste o no nos guste, que anticipar el futuro que queremos construir para toda la sociedad. Por lo tanto, no es en vano que hagamos experiencias que aparentemente nos parecen ridículas, que aparentemente nos parecen que son modestas, que aparentemente nos parece que son insignificantes, que aparentemente nos parece que no tienen más proyección o más trayectoria o más significación que la que pueda tener para nosotros o para unos pocos, porque no es exactamente eso, no es eso lo cierto, porque cualquier experiencia, por muy pequeña que sea, por muy reducida que nos pueda parecer que funciona, constituye un adelanto del futuro y, por lo tanto, una referencia, una expresión que sirve para que la gente compruebe que el mundo puede ser de otra manera y que vale la pena comprometerse por esa otra forma de ver el mundo. Si no hacemos eso, es imposible, estaremos pidiendo a la gente actos de fe. Por eso yo creo que el lema de este Congreso, del miedo a la esperanza, es un lema magníficamente elegido, porque a poco que contemplemos cómo funciona la realidad y cómo podemos operar en ella y cómo se ha transformado la realidad a lo largo de la historia, es un hecho que el miedo no tiene lugar y que la esperanza es lo único, no ya que nos puede, digamos, satisfacer, sino lo único que es un hecho que puede mover y cambiar la realidad. Así que muchas gracias y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta. Si algú té alguna pregunta que fer, espero que siga concreta, perquè tenim ja poquet de temps, però, en fi, no anem a deixar passar el fet que algú vulgui dir alguna cosa. Sí, Rafael. Sí, perquè ara, de moment, no tinc el micròfon a mà. Hola, buenas tardes. Soy Rafael y de Guillotín. Quería preguntar esa transparencia que ha puesto, cómo hacerlo, lo que hay que hacer, cómo hacerlo, ese decálogo. ¿Ha funcionado? ¿Está funcionando en algún país, en alguna región, en alguna ciudad en este momento? Precisamente lo que he querido transmitir antes cuando hablaba del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus informes, que son anuales y que yo recomiendo vivamente, hay docenas de experiencias en donde se puede contemplar que mejora la forma de crear riqueza, la forma de distribuirla, las formas de vida, la inserción con el mundo exterior, el desarrollo de los recursos endógenos. Es decir, yo creo que el mundo está lleno de esas experiencias. Yo creo que el mundo en realidad es como un queso de Gruyère, lo que vemos del mundo que es. La globalización, Apple, las grandes multinacionales, pero dentro de esa bola que es el planeta hay una miriada, hay millares de experiencias concretas de adelantos del futuro, ¿no? Es decir, de experiencias que son diferentes, que organizan la vida de otro modo. Claro, el miedo, ¿de dónde procede? De creer que uno está generando
un huequecito de una milésima en una bola inmensa. La esperanza, justamente, con razón, como un hecho que yo me atrevería a decir que es científico, debe provenir de saber que no es una bola, un pequeñito hueco, sino que dentro hay una auténtica, una enorme cantidad de experiencias de otro tipo. Es verdad que esas experiencias, mientras estén en estado estable, pues puede ser que no tengan capacidad de transformación global, pero antes o después veremos una eclosión, porque así funciona la vida. Porque es que la vida es así, es que cuando teníamos de pequeñitos capullos de seda, pues uno tenía una caja y eran capullos de seda, ¿no? Y de pronto, el día menos pensado, aquello se había convertido en otra cosa. ¿Qué fue? ¿Que fue de la noche al día? No, pero nosotros no veíamos lo que estaba ocurriendo dentro. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de ese sistema complejo que era el capullo de seda era la generación de una serie de, por decirlo de alguna manera, de cambios, de procesos, de pequeñas experiencias que en un momento dado llegan a un estado de desorden máximo y cambian la situación y se convierten en otra cosa. Mire, es que si contemplamos, por ejemplo, cómo ha sido la evolución del Producto Interior Bruto, que es bastante bruto per cápita, la mortalidad, la pobreza absoluta, cómo ha sido, en fin, la evolución económica de la inmensa mayoría de los países que han estado operando en los últimos años, las experiencias, yo creo que, es que son evidentes, ¿no? Es decir, me cuesta ahora buscarle un sitio concreto, pero vamos, podría decirle lugares de África, de Asia, de América Latina, donde yo tengo familiares que vivían en el Dorado, en la zona del Dorado, entre Colombia y Venezuela, que no tenían agua corriente, en donde un niño un bebé que nacía no iba a tener atención médica en años, vamos, a lo largo de su vida. Es decir, ese tipo de cosas van cambiando y están cambiando, y los datos, es que no es una zona, no es que haya sido un sitio que esté en un museo como un caso especial. Es que yo creo que, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido en España en los últimos 30 o 40 años, en donde, en fin, yo no conozco estas comarcas, ¿no?, o estas zonas, pero donde yo he vivido, en Granada, he vivido en Granada, en Málaga y en Sevilla, en esas zonas, hace 30 o 40 años no hace falta ni siquiera irse antes de la guerra, pero hace 50 o 60 años iban a los colegios, al instituto llegaba el 15% de la juventud. Si se caía en el campo, yo no sé aquí, pero que es más una zona más de minifundio, ¿no? Pero en Andalucía hace 50 años se caía alguien que estuviera trabajando en el campo de la mula, y a lo mejor en la casa de socorro a ver si la podían atender. Entonces, incluso nuestra propia experiencia es la experiencia de un avance y de un progreso indiscutible cuando se han aplicado algunos de estos principios que yo he dicho allí, que no se han aplicado en toda su intensidad, que podíamos haber ido más lejos. O sea, no tenemos que irnos al fondo de Asia, es que en nuestra propia experiencia nacional, es verdad que con contradicciones, con
dificultades, ¿no? Yo creo que los cambios, cuando se hacen políticas de ese tipo y experiencias de esa naturaleza, son efectivos, ¿no? Con contradicciones, con pasos atrás, naturalmente.